Dios bendiga en esta gloriosa atardecer. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano, doctor Laramie Ascensión, de la comunidad de renovación carismática. Y bienvenido a nuestro catecismo de fe y el episcopal que tenemos hoy. Lo vamos a estar ejercitándose en algunos ejercicios de episcopal que va a ser de sumamente importancia. Y vamos a hablar acerca también de matrimonios. Tenemos ya una jornada hablando acerca de matrimonios, que son puntos vitales también que la iglesia debe convivir en los últimos tiempos y que son parte también de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Y vamos a empezar, hermanos. Esto va a ser una palabra muy poderosa. La iglesia de los gentiles eran personas que vivían bajo pobreza y socialmente, pero que también ellos eran personas que vivían en gracia, santidad y caridad y respetaban la ley de recasamiento como algo indebido. Y Pablo le decía a los gentiles de aquella iglesia, le decía uno de los puntos vitales, ya que la iglesia de los gentiles era una iglesia que estaba consagrada y casada con Cristo. Pablo le dio uno de los puntos vitales: que vivan bajo orden, vivan decentemente, cumpliendo la ley del Señor, y que vivan con buena gentileza matrimonial, Pero esa iglesia de los gentiles era una iglesia que vivían bajo pobreza, pero también era una iglesia socialmente, que eran también personas que vivían en gracia, santidad y caridad y respetaban la ley de recasamiento. Es decir, respetaban esa ley de recasamiento como una ley indebido que no podemos cometer ni trofiar esa ley, porque es una ley que Dios nos condena. Es decir, hermanos, Pablo le recitaba a esos gentiles de esa iglesia, esos gentiles que vivían en ese tiempo de diáspora, les presentaba uno de los puntos vitales: que vivan consagradamente como gentil y que vivan bajo orden, decentemente, cumpliendo la ley del Señor con buena gentileza matrimonial, Y estos gentiles aunque vivían bajo pobreza, también eran gentiles que eran sociables y vivían bajo gracia, santidad y caridad y respetaban todo el orden de esa ley de recasamiento como algo indebido. Es decir, que eran unos gentiles acogidos, aunque a pesar que eran unos gentiles que no tenían riqueza ni propiedades, pero unos gentiles que sabían convivir con la fe del Señor. Y Pablo les resalta a ellos que vivan siempre en gracia, en santidad y caridad, y que respeten esa ley de recasamiento como algo indebido que no deben cometer. Y ese era uno de los puntos vitales en la vida de Pablo, y que vivan con una fe común, en orden y en obediencia al Señor. Pero uno de esos puntos vitales que Pablo resaltó a esa iglesia de los gentiles, Pablo le dijo que se mantengan bajo obediencia, orden, decentemente, cumpliendo con la ley del Señor, que es una ley sagrada, y que convivan gentilmente con acto matrimonial. Y hermanos, aquí vemos, hermanos, que podemos fijarnos de la iglesia de Macedonia. Los macedonios eran gentes humildes, acogidos del Señor, eran gente temples. Pero Pablo nos resalta también a esta iglesia de Macedonia, que era una iglesia que estaba en un puerto de Galacia y Prinfidias, más allá de la extremidad, pero vivían su fe y moral gentilmente. Los macedonios esa iglesia vivían su fe moral y gentilmente con buena gentileza matrimonial y moral, bajo la ley, bajo obediencia, orden, santidad matrimonial y pureza. Esa gente se consagraban, vivían en gracia, también vivían en caridad, santidad, pero también pureza, santificación y obediencia, hermano, que es lo que nos recomienda la palabra del Señor. Y toda esa iglesia de Macedonia, que eran gente temples, esta iglesia estaba en uno de los puertos de Galacia. Eso es un lugar de Prenfidia. Esa iglesia estaba más allá de esas extremidades, era decir, que estaba de lejísimo esa iglesia. Por eso se le dice la iglesia de los gentiles, porque estaba lejísimo. Y Pablo, esa gente vivían su fe y su moral gentilmente, con buena gentileza matrimonial y moral, bajo la ley, obedientemente, viviendo la santidad matrimonial y la pureza.
que es de convivencia para toda la iglesia y para toda la familia y todo el lugar. Y así, hermanos, los gentiles vivieron su matrimonio puramente, aunque eran personas que eran escogidas del Señor, y eran personas que estaban bajo castidad y bajo obediencia, hermanos. Es decir, hermanos, que estos gentiles de esta iglesia de Macedonia, hermanos, eran gente acogedora del Señor, era gente que el Señor le decía esto y lo hacían. El Señor le decía, cumplen esto y lo cumplían. Era gente obediente y así vivían su matrimonio castamente y humildemente delante de la presencia del Señor. Aparte de que esa iglesia de Macedonia estaba en un puerto de Galacia en Panfilia, ya en una extremidad demasiado lejos. Era una iglesia que al Señor le agradaba y estaba bajo obediencia, viviendo su ley obedientemente, en santidad matrimonial, con pureza, y su fe y su moral la vivían gentilmente, con buena gentilencia, hermano, que eso es que el Señor nos manda a vivir con buena gentilencia, hermano. La gentilencia no tiene que ver aquí con el acogimiento de los unos a los otros. La buena gentilencia aquí tiene que ver con el acogimiento de los unos a los otros. Es decir, ser persona agradable, ser persona de buen parecer, de buen carácter. Cuando tú veas a un hermano tuyo, trata de ayudarlo. Y así vivían matrimonialmente esta familia de Macedonia, esta iglesia de Macedonia, así vivían familiarmente, hermanos. Hermanos, los gentiles de la diáspora vivían su fe y su ley en común y le daban cumplimiento a esa ley vieja matrimonial que los representa y que es base de toda sociedad, como está Cristo en la ley. La mujer que se casa está ligada y comprometida al marido mientras el marido viva y tenga, mientras el marido vida tenga. Ahora, hermanos, si el marido fallece, entonces ella puede rehacer su vida con otra persona y casarse de nuevo con otra persona si el marido fallece. Pero estos gentiles aquí, hermanos, de la diáspora, vivían su fe y su ley en comúnmente y le daban cumplimiento a la ley del Señor, que era una ley vieja matrimonial, que los representaba a ellos, representaba a la iglesia y todavía hasta ahora los representa y todavía se sigue manteniendo hasta ahora y se va a seguir manteniendo. Es decir, hermano, que nosotros respetamos la ley de recasamiento y esa ley la llevaban los gentiles. Los gentiles la respetaban como algo que nosotros no podemos cometer después que nos casemos, hermano. Y dice que esa ley vieja matrimonial es base de toda la sociedad y hasta ahora se sigue viviendo, hermano. Y la escritura dice que la mujer que se casa está ligada y comprometida a su marido mientras el marido vida tenga. Eso es lo que dice la Biblia. Mientras el marido vida tenga. Ahora, si el marido fallece, ya esa mujer puede rehacer de nuevo su vida con otro, porque ya el marido falleció, que es lo que dice el Señor. Es lo que dice el Señor, hermano. Y los gentiles, hermano, los macedonios en esa iglesia llevaban esta ley que los representaba su iglesia, los representaba a ellos, y esta ley era una ley viejísima matrimonial que se convivían los macedonios y hasta ahora se sigue conviviendo. Y esa ley, hermanos, es la base de toda sociedad y hasta ahora lo sigue viviendo. ¿Cuál es esa ley, hermano? Que si la mujer se casa con su marido y está ligada y comprometida con su marido, tiene que vivir con él mientras vida tenga. Ahora, si el marido fallece, ahí ella tiene el poder de rehacer su vida con otro, porque ya la muerte del marido le da validez a rehacer su vida con otro, porque ya está sola, ya es el matrimonio hasta ahí, ya el matrimonio hasta ahí de fallece, y entra otra nueva persona a convivir con ella, hermano. Pero si el marido muere, pero mientras se casan, hermano, y mientras el marido tenga vida, tiene que convivir con él, que es lo que dice la vida, y esa es la ley vieja matrimonial de la iglesia, que representa a la iglesia de Macedonia. Esos gentiles lo representaba y todavía nos representa a nosotros esta actualidad, y es base de toda la sociedad. Esa ley es base de toda la sociedad. Es decir, que ese ligamiento y ese compromiso es un compromiso de un pacto eterno y perpetuo delante de la presencia del Señor. Lo que Dios une, el hombre no lo puede separar. Lo que Dios une, el hombre no lo puede desaparar, hermano. Y esa mujer y el marido están ligados y comprometidos mientras vida tenga, que es lo que dice la ley vieja matrimonial de la iglesia
de la iglesia, hermano, mientras vida tenga. Ahora, si el hombre desfallece, ahí tiene derecho de rehacer su vida con otro y comprometerse con otro, hermano. Hermano, y estos casamientos así comprometidos, ahí que nosotros tenemos que pensar antes de casarnos, hermano. Tenemos que pensar porque es algo que va a durar toda una eternidad, toda una eternidad, toda una eternidad. Y así vivían los gentiles de aquella época. Y esa ley vieja matrimonial los representaba a ellos y representaba a su iglesia de Macedonia, que era una iglesia gentil, era una iglesia acogedora. Por eso le dice iglesia de los macedonios, que eran personas temples, humildes y mansos. Era gente acogedora que obedecían a la ley del Señor. Era gente que estaban sometidos bajo obediencia y respetaban la ley del Señor. Hermanos, la Sagrada Escritura nos habla también de la ley de las convivencias en el hogar, esa ley de la convivencia en el hogar, un solo pacto, un solo matrimonio, una sola fe, un solo bautizo prematrimonial que nos lleva al don de la continencia que nos contiene a todo, y nos sostiene en una fe sólida y porque el hombre sabio también debe aprender a edificar su casa, su hijo, su familia, llevándolo a practicar la piedad matrimonial, Y todo, hermanos, aquí en la Biblia hay un requisito de leyes, hermanos. Está la ley vieja matrimonial, que es un solo pacto también. La ley de la convivencia también en el hogar, ya cuando están ya comprometidos y viven entre el hogar, un solo matrimonio, un solo pacto, un solo bautizo prematrimonial, que ese bautizo prematrimonial lo lleva al don de la continencia, que se contienen todo en esa vida humilde, santa, delante del Señor, representándolo, y se sostienen ahí, en esa sola fe sólida, porque el hombre también que ya se ha comprometido el hombre sabio debe aprender también a edificar su casa, su hijo, su familia, y llevarlo a practicar la ley de la piedad matrimonial, que era lo que practicaban la iglesia de Macedonia. La ley de la piedad matrimonial, esa ley de la piedad matrimonial es una ley acogedora, porque los macedonios eran piadosos, eran justos, eran personas temples de buen padecer y de buen acogimiento, hermano, y todos ellos practicaban eso, teniendo su fe en común y su ley en común, un solo matrimonio, un solo pacto, una sola fe y un solo bautismo prematrimonial que lo lleva a vivir el don de la continencia y que lo contiene a todos ellos y lo sostiene en una sola fe básica que es sostenible. Esa fe es sostenible, porque el hombre que aprende a ser sabio va a aprender a edificar su casa bien, a sus hijos, su familia, y también lo va a llevar a practicar la piedad matrimonial. Hoy en día la gente no habla de la piedad matrimonial. Pablo resaltó acerca de la piedad matrimonial como uno de los atributos del valor humilde de la vida humana, que es simple, pero que todos debemos practicarlo. El valor de la piedad matrimonial, Pablo lo manda, da unos requisitos en la ley, que es uno de los valores de la vida humana y social, y es que parte también del fundamento básico de la sociedad, y que también es parte de esa ley vieja matrimonial, que los macedonios lo vivieron, y también Pablo le escribió a ellos carta también, para que convivan matrimonialmente, humilde, paciente, bondadoso, obediente al Señor, cumpliendo toda la ley, toda la orden del Señor. Y eso es aparte de la continencia matrimonial, la continencia matrimonial, contenerse con lo que Dios dijo, un solo pacto, un solo matrimonio, una sola fe, un solo bautismo prematrimonial, que eso fue lo que Dios dijo. Y si ya a ti te bautizaron en ese bautismo prematrimonial, es para que tú obedezcas y te sometas a lo que dice el Señor. Y te someta a lo que dice el Señor, hermano. Y te someta a lo que dice el Señor, hermano. Hermanos, la buena gentilencia nos sostiene y nos da sostenimiento matrimonial. La buena gentilencia, hermano, de nuestra fe nos sostiene y nos da sostenimiento matrimonial. Es decir, si nos sometemos a ella, como el Señor lo nombró y lo prescrito y lo instituyó, un solo pacto,
un solo matrimonio, una sola fe, un solo bautizo prematrimonial. Como el Señor lo conquistó, entonces esos buenos actos de gentilencia en nuestra propia fe nos sostienen y también nos da sostenimiento matrimonial. Nos da sostenimiento matrimonial. Y así el hombre sabio va a ir aprendiendo a edificar su casa, su familia, sus hijos, y lo va a ir llevando a practicar esa ley matrimonial. Esa ley y esa piedad matrimonial lo va a ir llevar a practicar la ley y la piedad matrimonial que dé importancia para todo, para todo. Pero es una sola, cuando ya el hombre y la mujer se unen, son una sola carne, no dos, son una. No dos, son una, y tienen que estar en un mutuo acuerdo con su esposo, con el Señor y su marido, y ponerlo todo en común, en orden y en acuerdo, obedeciendo a su líder espiritual o a su guía espiritual, si es un sacerdote o si es un pastor o cualquier que sea, whatever. Obedecer, hermano, obedecer. Entonces, hermanos, la ley de la convivencia en el hogar es importancia para nosotros. Es importancia para nosotros, hermanos, como Pablo también los nombró, que es también de parte de esa ley vieja matrimonial de la iglesia, que nos representa y son base de nuestro hogar y de nuestra sociedad. Y debemos convivirla también, hermanos. Debemos convivirla, hermanos. Hermanos, la transformación matrimonial está bajo la obediencia. La transformación matrimonial está bajo la obediencia y se conserva bajo su creencia y su fe común. Y el hombre sometido y aligado bajo su esposa, porque el hombre que haya esposa alcanza el bien y la benevolencia del Señor. Es del Señor, y para él son eternas y para siempre. Esa benevolencia para el hombre son eternas y para siempre, hermano. Pero el hombre, la transformación matrimonial nos somete bajo obediencia, y nos hace vivir bajo obediencia. Y es parte también de conservarla también, esos atributos, esos actos, que es parte de la ley también, de nuestra creencia. Vivimos bajo esa fe común también, y el hombre también debe aprender a someterse a su mujer, porque el hombre está sometido y aligado a su esposa, hermano, a su esposa, hermano. Y el hombre que haya esposa, dice la Escritura, que alcanza el bien y la benevolencia del Señor, y para él esa benevolencia, ese bien, son eternas y para siempre. Son eternas y para siempre, hermano. Hermano, porque Dios llama al hombre al matrimonio. Dios llama al hombre al matrimonio a cumplir su ley y a vivir bajo paz. A cumplir su ley y a vivir bajo paz, hermanos. Porque el hombre está sometido a su mujer y está ligado a su mujer. Y si el hombre es hallado una esposa, es hallado una mujer, va a alcanzar el bien y la benevolencia del Señor. Y la benevolencia y el bien del Señor en la vida de él son eternas y para siempre. Son eternas para siempre. Y Dios siempre ha llamado al hombre a cumplir la ley y a vivir en paz y en gracia, y a hallar ese consuelo eterno que Dios siempre le da al matrimonio. Ese consuelo eterno se halla en Dios, hermano. No se halla allá afuera, en Dios. En Dios, y obedeciendo su precepto, su mandamiento. Obedeciendo su precepto y su mandamiento. Y así va a vivir en gracia, santidad y caridad. Y respetando la ley del recasamiento como algo individuo. Respetándola como algo individuo que no se puede cometer, ni romper, ni abolir, ni romper, sino obedeciéndola, cumpliéndola, que son puntos vitales, hermanos. Y las iglesias gentiles la vivió, y vivió bajo orden decentemente, cumpliendo esa ley y viviendo con buena gentilencia matrimonial. Así vivieron todo ello aligado y comprometido a su mujer y a su marido, comprometido bajo esa ley, hermano. Entonces, hermano, toda transformación matrimonial nos lleva a la obediencia, y también nos lleva a conservarnos y a vivir nuestra creencia y nuestra fe en común. Y el hombre sometido y aligado a su esposa, ese hombre que está ligado a su esposa, porque dice la Escritura que el hombre que haya esposa alcanza el bien y la benevolencia del Señor, y esa benevolencia, ese bien del Señor en la vida de él son eternas y para siempre, y Dios siempre llama al hombre
a vivir la ley, a cumplirla y a vivir también bajo paz. Bajo paz, el Señor siempre llama, hermano. El Señor siempre llama. Eso debemos tenerlo de acuerdo, de acuerdo. San Pablo nos dice que la pareja de esposo deben planificarse. San Pablo dice que la pareja de esposo deben aprender a planificarse en sus deberes conyugales, y ocuparse de su hogar con mutuo consentimiento y ser personas respetuosas y responsables con acto de fe, oralmente, cuidándose con acto amoroso y sin repudio, porque el repudio no es lícito y no agrada a Dios. El repudio no es lícito y no agrada a Dios. Un repudio aquí también puede ser un bochorno. Un repudio también puede ser un bochorno y se ha convertido en una ley de la iglesia. Porque ese bochorno también lleva al matrimonio a desactivilizarlo y a romperlo, hermanos. Y San Pablo le dice a la pareja de esposo que deben aprender a planificarse en los deberes conyugales, y ocuparse de su hogar con mutuo consentimiento y ser personas respetuosas, responsables con buenos actos de fe y oralmente, cuidándose con buenos actos amorosos y sin repudio, porque repudios no es lícito ni agradable delante de la presencia del Señor, hermano. Es decir, hermano, que en aquel tiempo, hermanos, cuando Pablo habla de ese repudio, hermano, en aquel tiempo había una ley de repudios que los gentiles de Macedonia lo llevaban. Esa ley de repudio lo llevaban y la respetaban, que era algo que no se podía romper, que era algo indebido, no se podía romper, hermanos. Y San Pablo hace énfasis en eso. Le dice a la pareja de esposo que en sus deberes conyugales le dice que se ocupen de su hogar, y que sean personas respetuosas y responsables y que tengan en un común mutuo acuerdo con acto de fe, oralmente, cuidándose con acto de amor también y sin repudio, porque repudio no es lícito, no es lícito y no agrada a Dios, ni tampoco delante de la presencia del Señor lo agrada a Dios, hermano. Y esa ley la vivían ellos como algo que no se podía romper, hermano. Es decir, hermano, que los cónyuges aquí, hermano, aquí debe aprender a planificarse y debe aprender a ocuparse más de su casa, de su familia, de sus hijos, que es lo que dijo Pablo, que el esposo que quiera gobernar bien su casa, dice San Pablo que el esposo que quiera gobernar bien su casa debe tener a sus hijos en su gestión sumisamente y a su esposa también bajo sumisión y castamente. Eso fue lo que dijo Pablo. Si quieren saber gobernar bien su casa, y eso es parte también de la vida de fe del Señor. Someter en su gestión a los hijos, pero bajo la obediencia del Señor. Si quiere gobernar bien su casa. Y todo eso es parte también que a Dios le agrada. A Dios le agrada un matrimonio así, que tenga un común mutuo acuerdo, que sean personas respetuosas y que sean personas responsables, y que vivan su ley y su fe en un común acuerdo, hermanos. El repudio matrimonial en la pareja atrae congoja y indiferencia y enemistad y despecho y desaprovecho matrimonial y deshonestidad, porque repudios a los dos ambos los lleva a pecar, porque la mujer y el marido tienen que tener cuidado de sí mismos con toda santidad, verdad, porque eso agrada a Dios, hermano. Hermano, aquí el repudio, hermanos, el repudio matrimonial en la pareja, hermano, atrae congoja, hermano. El repudio matrimonial atrae congoja, por eso es que hay una ley de repudio en la Biblia, que no pueden repudiarse. Y la palabra repudios va en todo ámbito, tiene que ver con bochorno, con tu mirar con asesión a tu marido, porque ahí se va entrando el enemigo, el demonio se va entrando ahí, hasta que va metiendo cizaña y tu matrimonio lo lleve
lo lleve a tener enemistad y a tener contienda, hermano. Por eso es que la ley de repudio matrimonial en la pareja atrae gorgoja, indiferencia, enemistad y desaprovecho matrimonial y deshonestidad, porque repudios a los dos ambos los lleva a pecar, porque la mujer y el marido tienen que tener cuidado de sí mismos con toda santidad, verdad, porque eso agrada al Señor. La santidad y la verdad agrada al Señor. Un matrimonio que se vive la mentira, que practica la mentira, el demonio va a entrar, hermano. El demonio va a entrar y va a poner desigualdad. Va a poner desigualdad matrimonial, hermano. La mentira matrimonial, hermano, tú empezaste primeramente con una mentira, hermano, y por ahí tu matrimonio se va a ir. La primera mentira que tú dijiste en tu matrimonio, hermano, ya es un matrimonio que ya ha entrado en infidelidad. Por una mentira que tú digas, ya un matrimonio entró en infidelidad, por una sola mentira. Y no tanto en una infidelidad, hermano, sino el demonio se va mintiendo hasta trayendo igualdad, enemistad entre ambos. Por eso es que la ley de repudio matrimonial en la pareja atrae congoja, indiferencia, enemistad y desaprovecho matrimonial y deshonestidad también, porque repudios a los dos ambos los lleva a pecar. La mujer y el marido tienen que tener cuidado. La mujer y el marido tienen que tener cuidado de sí mismos con toda santidad, verdad, honestidad, que eso agrada al Señor. Y estar servicial delante de la presencia del Señor, sin mentira y sin nada. Y sin repudio y sin bochorno, hermano. Sin bochorno, sin repudio y sin mentira, hermano. Sin mentira, hermano. Porque eso lleva al matrimonio a la infidelidad. De que tú mientes, ya el matrimonio entra en una fidelidad, hermano. Ya eso es igual como que tú te acostaste con un hombre. Eso es lo mismo, como que tú te acostaste con un hombre, hermano, de que tú mientes a tu pareja. Es como si tú te acostaste con un hombre. Ya por ahí, ya tú si quieres, te puedes acostar con un hombre, porque tú hiciste lo mismo, hermano. Y eso es igual, hermano. Hermano, para Dios no era bueno, para Dios no era bueno que el hombre esté solo, hermano. Hermano, para Dios no era bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios le formó una ayuda idónea. Por eso Dios le formó una ayuda idónea al hombre. Es decir, un auxiliar le formó Dios. Un auxiliar para que se cultiven y para que convive con ella. Para que se cultiven y convive con ella. Y ellos serán los dos una sola carne. Y ellos serán una sola carne, los dos, que es lo que dice la Biblia. Los dos serán una sola carne, así está plantado en la ley. Serán una sola carne y luchar por sus causas matrimoniales sin repudio. Serán una sola carne y ellos tienen que luchar por su causa matrimonial sin repudio. Eso fue lo que plantó la ley del Señor. Y no era bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios le formó al hombre una ayuda idónea. Es decir, una auxiliar, que se cultiven, conviva con ella y que se unan los dos en una sola carne, como está plantado desde el principio. Así fue en el principio de Génesis. Será una sola carne. Será una sola carne y que luchen por su causa matrimonial sin repudio, que es lo que Dios nombró y dijo desde el principio, hermano. Que fue lo que Dios nombró y dijo, hermanos, sin repudio, hermano. Luchar por su causa matrimonial sin repudio. Y no era bueno que el hombre esté solo. Por eso Dios le creó un auxiliar. La auxiliar aquí es su pareja, la que lo va a ayudar en todo. Lo va a ayudar en todo. En el hogar, en todo lo va a ayudar. Y esa auxiliar aquí nos habla que Dios así formó el hombre y formó a la mujer. Y le dio forma y también le dio forma y también le dio ese modo de vida y de convivencia. Le dio esa forma, le dio ese modo de vida y convivencia. Y la familia hoy en día tiene que vivir formalmente. Y la formalidad dentro del hogar es lo esencial, como Dios lo ha establecido, para que tus hijos sean bien gobernados por el Señor y por la palabra del Señor. Es decir, que Dios unió a las dos, al hombre y a la mujer lo unió a los dos en una sola carne, en una unión, en una unidad matrimonial, para que luchen por su causa matrimonial sin repudio
y que el hombre entienda que Dios le puso esa ayuda idónea como un auxiliar que la auxilia cada día, que auxilia al hombre a cada día en sus deberes cotidianos, y en su día a día, hermano. Pero al principio, hermano, no fue así al principio, hermano. Al principio, hermano, se le dio carta de repudio y de divorcio. En el principio no fue así, hermano. Por eso Dios mandó a Moisés que le dé carta de repudio y de divorcio por la dureza del corazón y por el adulterio y la infidelidad que ellos cometieron. Pero al principio no era así. Al principio Dios, lo que Dios unió, el hombre no lo podía separar. El hombre no lo podía separar. Serán unidos en una sola carne. Hueso de tu hueso y carne de su carne. Será hueso de tu hueso y carne de su carne. Es decir, serán uno. Pero después que el hombre peca, comete fornicación y adultera delante de la presencia del Señor y infrange la ley del Señor, entonces Dios mandó a Moisés a dar carta de divorcio y de repudios por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Entonces el hombre endureció su corazón y Dios le dio carta de divorcio. Pero ya esta carta de divorcio es por la ley. Pero al principio no fue así. Ahora, aquí nosotros como cristianos tenemos que someternos a la ley del Señor, porque ya el Señor está haciendo de nosotros una nueva criatura, un nuevo matrimonio. Y si Dios dijo que en una sola carne y un solo matrimonio debemos convivir con un solo matrimonio, porque ya Dios está haciendo está haciendo de nosotros otra nueva iglesia, otra nueva criatura, hermano. Dios está haciendo otra nueva creación con nosotros. Si Dios dijo que es una sola carne, ya tenemos que estar como vivieron los macedonios, cumpliendo esa ley vieja matrimonial. Un solo matrimonio, un solo pacto, una sola fe, un solo bautizo prematrimonial, como Dios los ha nombrado. Así lo vivieron desde el principio. Y ya el hombre que está en el mundo, hermano, ya no se va atrás de que volver de nuevo a recasamiento. Ya no hay doble recasamiento, no. Lo que ya tú te has comprometido, ya tú estás comprometido y es para siempre, hermano. Pero cuando Moisés, Dios le da esa carta de divorcio, porque el hombre pecó y endureció su corazón y adulteró delante la presencia del Señor, hermano. Hermano, pero en el principio no fue así. Lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Lo que Dios unió, nadie lo puede separar. Separar. Serán una sola carne, en unión y en unidad. Y después que vino la carta de repudio por orden de Moisés, entonces Dios le dio carta de repudio, hermano. Pero no era así. Dios le dio carta de repudio, pero no era así, hermano. Porque el hombre cometió adulterio y endureció su corazón. Y Dios tuvo que poner esa orden, darle carta de repudio y repudiarlo a ellos delante de su presencia, hermano. Pero ya cuando Dios nos llama aquí a la iglesia, al cristianismo, ya somos una sola carne y tenemos que comprometer eterno por toda una eternidad, como dice San Pablo. ¿Una sola qué? Mientras vida tenga. Ahora, si el hombre desfallece, ahí sí. Si el hombre desfallece, ahí sí. Ahí sí. Si la mujer comete algún acto indecente, hermano. Si la mujer comete algún acto indecente, hermano, como fornicar o adulterar, ya cuando se convirtió, hermano, con otra persona, si comete ese acto indecente de fornicar y adulterar, hermano, que fue que desobedeció a su marido, rompió la norma, la ley de su marido y desobedeció con una infidelidad a esa mujer, hermano. Entonces esa mujer, hermano, el marido la esperaba sentado en su hogar. A esa mujer así, el marido en la antigüedad la sentaba esperada en su hogar y le daba carta de repudio y de divorcio, hermano, que era valida por un sacerdote, hermano, y la repudiaba de su hogar y la enviaba a su casa con mano vacía, despedida por ese acto de infidelidad que ella hizo, hermano. La mandaba con su mano vacía, sin nada la mandaba, porque ella rompió una ley. Ella no se comprometió, ella rompió una ley. Así como se comprometió que el hombre le da todo, así si ella rompe la ley, el hombre tiene derecho a quitarle todo y a mandarla con la mano vacía a su casa, a despedirla con la mano vacía, porque le fue infiel, cometió un acto indecente, fornicó y adulteró con lo que ya Dios ha prometido y que le fue infiel a su esposo, hermano, Entonces el marido, por la ley,
como le dio carta como Dios le ordenó a Moisés en su carta de repudio y de divorcio, le ordenó a que el hombre la repudiara. Y dice la escritura que el hombre esperaba a esa mujer después de ese acto. El hombre esperaba a la mujer con una carta en su mano, se la daba en su mano y la enviaba vacía a su casa sin nada. Y la despedía así por ese acto de infidelidad, la despedía así, hermano. Pero, hermano, para nosotros vivir una vida sana y saludablemente delante de la presencia del Señor, hermano, tenemos que aprender a vivir el principio de la obediencia, a obedecer primeramente a Dios y después a nuestro líder y seguir los alineamientos de nuestra doctrina, de nuestra fe y de nuestra creencia y nuestra costumbre, que nos va a llevar a vivir una vida sana y saludable, y vamos a estar respaldados siempre por esa ley de Dios que nos ampara, hermano. Porque el Santísimo, hermano, la sombra del Santísimo va a amparar nuestro hogar, va a amparar nuestros hijos, nuestra casa, nuestro hogar. La sombra del Santísimo va a amparar y nos va a cuidar. Pero si obedecemos a su ley, estaremos bajo la sombra de la omnipresencia del Santísimo, amparando nuestro hogar y reparándonos a diario, porque vivimos sometidos al Señor bajo obediencia, y nuestros hijos van a estar bien gobernados por esa ley, que es lo que Dios ordena y ha mandado. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos que vaya a la opción de abajo, comente, publique, y estamos pendientes a todos tus comentarios.